Don't touch that. Water in the back of the toilet's the only water we have left. But if you hadn't told me to cut the power in the water so soon... Okay, Alex. Finish this as quick as possible, please. As long as we have daylight, we'll be fine. Hola amigos de Mundo BSEO, estamos otra vez aquí en el club trayendo a cineastas, a compositores que son cineastas, que nos hablen del cine que hacen desde su música. Bien, en este terrible 2020, a pesar de lo terrible que es el 2020, que está fastidiando y jodiendo la vida a todo el mundo, está dando, y lo vengo diciendo, está dando resultados muy interesantes a nivel de bandas sonoras y de propuestas que son distintas a lo ortodoxo y eso. Bueno, en fin, y tenemos aquí a Josué Vergara porque nos va a hablar de una película de la que yo os voy a hablar primero. Habéis visto el tráiler, pero os cito, en fin, tenéis en la página web, en Mundo BSEO, una ficha abierta, no solo de Josué Vergara, sino de la película esta de La Desvida, que se pasó en filming y que ahora bien, se va a estrenar y que pronto estará seguramente muy disponible, ¿vale? Yo os explico el argumento, sin entrar en spoilers, por supuesto, y investigando la muerte de su hijo, una pareja en crisis vuelve a su antiguo hogar para recoger sus cosas y empezar una vida separados. Pero todo cambia cuando encuentran un mensaje del niño invitándolos a participar en un juego de pistas, ¿vale? En fin, esto es el argumento básico, es una película a tres, es decir, es una película que se desarrolla dentro de un escenario físico, que es una casa, y con tres personajes que van como piezas de puzzle, pues se van moviendo por ahí, ¿vale? Bien, antes de empezar con aquí el muchacho, os voy a pasar un fragmento de la música para que veáis un poco el tono, el color que tiene la música. Vamos ahí.
Bueno, Josué, la primera de todo, la primera pregunta que para mí es obligada y que se la hago a todos tus colegas y que te la haré siempre que vengas al café, siempre será la misma pregunta, monotemática y aburrida. ¿Por qué la desvida necesitaba música? No hablo de tu música, que también, sino de por qué la película necesitaba música. Bueno, es una pregunta compleja, pero sencilla a la vez. Es decir, la película necesita música básicamente porque necesita a través de la música que se narre, que se cuente ciertos elementos de estos tres personajes dentro de una misma localización. Es decir, tú lo comentabas hace un momento, el tener un largometraje de prácticamente 90 minutos que se desarrolla en una única localización con única y exclusivamente tres personajes y con un espacio temporal donde vivimos el presente y volvemos al pasado para contar la historia, sin querer spoilear, pero contando una historia compleja y una historia complicada, difícil, puesto que hablamos de la pérdida de un hijo, y sobre todo con la metodología de rodaje, que es una película rodada exclusivamente en 9 planos secuencia, donde los planos se extienden en algunos casos hasta 14 o 15 minutos sin cortar, requería de que la música fuese anticipando ciertos elementos a ese espacio temporal y que el espectador fuera consciente de ello a través precisamente de lo que es el score, de lo que es la partitura. Bien, yo te quiero decir más. Claro. Lo que pasa es que no podemos hacer spoilers ni los vamos a hacer, evidentemente, porque la música forma parte del juego, forma parte de ese juego que propone el niño, y la música tiene una participación activa muy cabrona, en el buen sentido de la palabra. No, y en el mal sentido también, que no vamos a desvelar, ¿vale? Que no vamos a desvelar. De alguna manera podemos decir que la música es el mayordomo en la película, la película de crímenes, pero no vamos a desvelar más porque es mejor que se vea, ¿vale? Bien, yo creo que a lo que ha dicho Josué, creo que la película lo explica, porque la música es la película también. Y es que hay dos cosas que Josué no ha contado y que yo sí he visto en la película, y es que primero que a pesar de que son 4 paredes, bueno, son varias habitaciones, pero son 4 paredes en el sentido de que es una casa, la música lo que hace es ampliar muchísimo el espacio, en este caso el espacio emocional. Es decir, de pronto una casa pequeña, bueno, no es una casa pequeña, pero en fin, es un espacio físico, con la música se redimensiona el espacio, se hace mucho más grande porque profundiza mucho, como también lo ha dicho él, en el tema de las emociones y de las ilusiones y de los anhelos y de los dolores y todo lo que venga. Eso por una parte. Pero por otra parte, Josué, a mí, y es lo que me hace que quería hablar con él, y lo que me hace recomendar mucho que se estudie, no solo se vea la película, que también, sino que se estudie el uso de la música en esta película, es que Josué hace el papel de titiritero en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. No en el mal sentido, nunca hay mal sentido, en el sentido perverso de la palabra. Hace de titiritero porque de alguna manera la música está mostrando unos movimientos en personajes que están manejados, ¿vale? Que están manejados y que después, en fin, de alguna manera esos hilos invisibles se muestran como muy, muy visibles, ¿vale? De alguna manera es un juego incluso no solo emocional, sino también dramático y también intelectual incluso, donde de alguna manera Josué, compositor, manipulador y cineasta, participa en una especie como de juego, de engaño, de los espejos, esos espejos que te distorsionaban la realidad, para luego mostrar la verdadera cara de lo que ha estado mostrando sin evidenciarlo. Es decir, y acabo. En esta película, que creo que, en fin, con todos sus defectos, que los tiene evidentemente, y con sus limitaciones que también las tiene, pero que es una película muy digna, esta película es esas películas que cuando la ves, es como, en fin, como las películas del asesino del mayordomo, pues hasta el final de la película no lo vi. Pero cuando vuelves a ver la película y ya sabes que el mayordomo es el asesino, empiezas a ver una segunda película que no habías visto. Correcto. ¿Vale? Entonces, de alguna manera percibo que tu juego, tu participación sádica
en la película, tiene mucho de eso, tiene mucho de cálculo, de cómo hacer daño de alguna manera, ¿no? Sí, sí, porque así lo requiere. Si no, no tendría sentido. Lo has explicado, yo creo que maravillosamente. No tendría sentido una partitura si no fuera eh, anticipando de alguna manera o contando esa parte malévola, por decirlo de alguna manera, o esa parte que inicialmente dentro del score parece afable, parece bondadosa, explica una situación de armonía quizás, aunque subyace algo de preocupación que ya va anticipando lo que se va a ir desarrollando durante la película, para al final, sin desvelarlo, que la música se dé por completo la vuelta, generando una especie de venganza, de ahí la palabra titiritero, y llevar manipulando de alguna manera al espectador a que te diga, bien, te estoy mostrando todo esto es lo que está ocurriendo, a medida que van aconteciendo los sucesos, la música va girando, pero va a llegar un momento donde te vas a llevar una sorpresa y la música va a tener un papel importante y es darle la vuelta a todo lo que tú has visto y generarte una situación incómoda. Totalmente, y aparte que insisto, no se trata bien, insisto, no estamos entrando en un spoiler, al contrario, creo que quien nos escuche, pues espero que oye, tengo ganas de ver qué es lo que pasa en esa película, ¿vale? Pero de alguna manera no esperéis, lo digo a la audiencia, no esperéis una música en blanco y una música en negro. Es decir, oye, pues aquí de pronto hemos pasado, me lo estoy inventando, ¿eh? De pronto hemos pasado de una música muy tonal a una música muy atonal, a una música orquestal, a una música electrónica, esos giros bruscos. No. Al contrario, bueno, lo ha dicho Josué, no lo he dicho yo. Al contrario, en la música, digamos, de esta primera parte de la película, la música ya está ahí, la patita del lobo. O sea, ya está ahí mostrado. Lo que pasa es que el espectador no lo ve. Y seguramente vosotros los que estéis viendo esta charla y después veáis la película, no vais a ver la patita del lobo, porque es una cosa que yo percibía, intuía que Josué no estaba contando no estaba contando la verdad, en la película me refiero. Y lo intuía, digo, aquí hay algo que me está indicando la música que no es verdad, que me está mintiendo. Además, creo que te lo dije. Me dije, Sí, así fue. me estás mintiendo, no sé por qué. Evidentemente no conozco, yo no sabía que el mayordomo era el asesino. Pero bueno, esto. Y al final resulta que es eso, que sí, que era así. Y luego cuando vuelves a ver la película, pues pasa eso. Y dices, ostras, claro, es que me lo estaban poniendo aquí y no lo veo, ¿vale? Y eso y es muy interesante entonces la pregunta que es inevitable, surge de la espontaneidad, esto surge de la intuición, esto surge de un cálculo programado con tú y el director. ¿Cómo surge esta idea? Pues mira, me encanta esta pregunta porque además lo has procesado tú muchas veces. En este caso hay una comunicación con el director desde el principio. Yo tengo la suerte con Agustín Rubio, que es el director de La Desvida, de poder comunicarme desde una fase muy temprana donde él me va transmitiendo lo que busca con la película, me va transmitiendo cuáles son los objetivos y cuál es el desarrollo, ¿no?, de la película y cómo ha de ser el desarrollo del guión musical. Entonces, cuando él me lo cuenta, yo siento la necesidad a nivel estructural de lo que es la música de decir, vale, si todo se va a desenlazar o se va a desenvolver al final, ¿por qué no empezar la composición de la banda sonora por la última escena? Y entonces, a diferencia de otros muchos trabajos que he hecho, donde se utiliza una cronología tradicional de empezar, desarrollar el tema, etcétera, lo que hice, que de hecho es lo que tú haces cuando percibes esa patita, pero que no llegas a entender, o a priori el espectador no llega a entender hasta que no culmina, es desarrollar todo el tema final y sobre el tema final ir cogiendo pequeños fragmentos, pequeños leitmotivs, pequeños identificadores de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, ir esbozándolos durante la película, pero marcha atrás, es decir, trabajándolo en cada escena, en cada largo plano secuencia, hasta llegar al principio. De manera que cuando tú escuchas la película y la ves cronológicamente,
yo te estoy dando indicios de esa música que tú a priori no entiendes, que tienen cierta conexión con el tema siguiente, en su estructura, en su ritmo, en su instrumentación, que llega al tercer plano secuencia atemporal, porque volvemos al pasado para contar, y vuelves a tener esa ambientación, ese color que tú reconoces, pero no consigues aunar, que pasa una cosa también interesante en la película, es que cada escena es inconexa a priori en la música. Dices, pero ¿por qué no me resuelve la música en esta escena y me lo deja todo en el aire? Empieza la siguiente escena y empieza otra cosa que te es familiar, pero que no es igual, y que cuando llega a término dices, joder, es que tampoco me lo vuelve a resolver. Y llega la tercera y no me lo vuelve a resolver. Y es lo que tú, cuando hablamos, llamas, y con perdón del término, música hijo puta, ¿no? Que al final dices, Totalmente. me gustaría que esto, pues esto que cuando te queda dices, uy, ha resuelto la música, me he quedado como en un estado de paz, de resolución. No, te lo dejo irresuelto, te lo dejo sin resolver, te lo dejo sin resolver hasta que confluyen todos los elementos de esta casa, de estos personajes, en el desenlace final y se junta todo aquello que tú has ido escuchando en escenas totalmente inconexas, con la sensación al final de decir, vale, ahora sí que esa patita que veía, que intuía esa sonoridad o ese tono o esa falta de tono o en fin, todo eso que me genera cierto nerviosismo por no entenderlo, culmina en la parte final, ¿no? Entonces, esa era la idea y así es como esbocé el guión musical desde el inicio, pero curiosamente y paradójicamente empezando la banda sonora desde el final. Completamente, perdón, no lo diré. Es algo que me ha servido mucho, ya no solamente a efectos de esta película, sino que te genera otra forma de ver las cosas para otros futuros trabajos, donde si la estructura del desenlace de la película llega al final, que suele ocurrir así, te puede llegar a plantear en tu metodología de trabajo a la hora de componer el decir, ¿por qué no salir de lo tradicional y en vez de empezar el score desde el 1 o desde el 00, empezar a trabajar escenas cruciales de la película a través de la narración de la música y luego coger elementos de esas piezas y ir repartiéndolas durante la película a conveniencia y totalmente consciente y meditado, con una variación del tema, con un cambio de instrumentación de esa melodía, la melodía llevada por otro instrumento, pero que te antepone lo que de alguna manera va a ocurrir. Totalmente, ¿no? Y además te voy a decir que este film, lo que digo siempre, que la música en el cine es cooperación, es arquitectura, es química. Química es la música y el elemento, la escena, y se juntan y generan un nuevo elemento químico. Es ajedrez, y es ajedrez también. Yo creo que aquí tengo que decir que Agustín Rubio ha sido valiente porque efectivamente, porque el tema es precioso, el tema principal, ese gran tema de desembocadura es precioso. Además es un tema que no se entiende, a ver, no se entiende si no está en la juxtaposición de todo. O sea, se entiende, se retroalimenta con aquello que representa. Es decir, fuera del contexto, entiendes una música bonita, que ese punto de tristeza, en fin, pero no la entiendes hasta que no la tienes en el contexto, ¿vale? Bien, claro, la tentación, es decir, de cualquier director torpe, que no es el caso de nuestro aludido, cualquier director torpe, por miedo o por esto hubiese dicho, oye, vamos a hacer unos pedazos títulos de crédito, vamos a poner este tema, porque de alguna manera es un tema que, en fin, que empático y el espectador, bueno, pero claro, si ya lo tienes, ya tienes todas las cartas mostradas, luego no hay camino que valga. Luego, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a deconstruir el tema para volver a construirlo si el espectador ya lo conoce? Al contrario, lo que funciona en esta partida de ajedrez, y creo que funciona muy bien, es que das la apariencia de un caos que apenas es muy ordenado y de un laberinto que en realidad es un solo camino. Correcto. ¿Vale? Un solo camino. Y eso, ¿qué genera? Tal y como yo lo veo estudiando la película, ¿qué genera? Genera una sensación en el espectador, y creo que es un acierto, de que estáis tú y tú y el director, estáis, bueno, y el montador y todos los que habéis participado en la película, estáis planteando muchas preguntas, con lo cual genera en la audiencia una necesidad imperiosa. Respóndeme ya qué está pasando aquí.
Correcto. ¿vale? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que sobre el guión literario, es decir, es lo que ves, es lo que te cuentan, es lo que hablan, es decir, además todo muy inmediato, todo va seguido y tal y cual, y bueno, en fin, en principio no se deja mucho al margen al espectador para que reaccione ante el guión literario, porque todo es muy, van hablando tal y cual. Pero en cambio la música sí que abre muchas expectativas, muchas puertas, es decir, además, en fin, habría que entrar en detalle, pero hay algunas músicas hay algunos detalles en la música que incluso son contradictorios con lo que está explicando la película, lo cual genera más Me encanta esa situación. Es que jugamos a despistar, que al final, sin entrar, insisto, en el argumento de la película, pero sí que, bueno, tú lo has citado y se puede comentar, el fallecimiento del niño hace que vuelven los padres. Yo no lo he comentado, lo has comentado No, tú. lo comento yo. En la lectura más o menos de la sinopsis de la película, y aunque suelte un poquito, no pasa nada, así dejamos un poquito más de expectativa. Ese fallecimiento del niño, cuando vuelven los padres a esa casa a recoger sus cosas para hacer una vida nueva, empiezan a encontrarse una serie de pistas del chiquillo fallecido, lo cual alimenta una serie de circunstancias, ¿no? Ese juego de pistas que lo que genera fundamentalmente es una confusión en unos padres que primero han perdido a un hijo, pero segundo que alimentan la expectativa de que no se ha llegado ahí, porque está escribiéndonos notas, ¿no? Entonces, eso genera un despiste, una confusión y una mezcla de sentimientos primarios de un matrimonio que acaba de perder a un hijo, que musicalmente había que tratarlo, uno, con respeto, porque no puedes frivolizar con ese tema. Dos, respetando el juego de pistas y ir dando tú también esas pistas musicales para todavía redundar más en la confusión, dejar al espectador con esa confusión y esa necesidad de avanzar y de avanzar al próximo plano, a ver qué es lo que pasa, viajar temporalmente y que me cuentes qué es lo que pasó, volver al presente y ver cómo se desenvuelve lo que acabo de ver del pasado, y esa necesidad de llegar al final. Es como un clímax, ¿no? Es empezar despacio construyéndolo, pero llega un momento donde, si quieres ser honesto con el espectador, le dices, mira, o el propio espectador en el minuto X de la película dice, mira, o esto me lo resuelves o la película no me va a gustar nada. Y me vas a estar manipulando innecesariamente. Me vas a estar, con perdón de la palabra, jodiendo. Porque, vale, estoy aguantando, pero necesito que me digas. Y eso era absolutamente necesario, musicalmente hablando, y a efecto de todo lo demás. Pero en la parte que a mí me toca como responsabilidad, echar el resto al final y decir, vale, mira, todo lo que has aguantado durante la película ha sido por esto. Vale, Josué, vamos acabando. Te voy a tener que humillar. Perfecto. Viniendo porque fíjate tú, y es que esto es lo que me gusta, en fin, y los que lo vean. Josué ha estado, llevamos 15-20 minutos hablando, y Josué solo está hablando de cine. Él es músico, es decir, él aporta el elemento musical a la película, pero él lo está explicando fantásticamente bien como cineasta, ¿vale? Y eso, de eso se trata. Si ahora cuando si podéis echar el vídeo atrás y ver cuando le hice la pregunta de para qué necesitaba música en la película, lo banal que era su explicación, lo básico, es decir, sí, los personajes, no sé qué, no sé cuántos, y lo comparáis con todo lo que ha sacado, lo ha dicho él, y yo solo lo he torturado, con todo lo que ha sacado de la explicación del metalenguaje, del arco dramático y de la estructura y del movimiento de fichas y del ajedrez que hay en la música, bueno, pues por eso, ¿vale? Bien, Josué, yo te tengo que felicitar y agradecer también al director que hayáis hecho una película que insisto, que con todas las limitaciones que pueda tener, que evidentemente las tiene, pues hayáis hecho una película honesta, es una película limpia y que merece lo bueno que le pueda pasar, ¿vale? En lo que me respecta, tú ya sabes que yo solo digo lo que pienso, aunque muchas veces no piense lo que digo, pero en lo que me respecta es tu trabajo cinematográfico más interesante.
que has hecho. Espero que sea solo el primero de una cadena de músicas reflexionadas, aunque luego no tan bien explicadas, pero como al principio, pero muy bien explicadas, evidentemente también muy bien explicadas, ¿vale? Josué, gracias Ha por... sido al principio, me has pillado en frío y entonces... No, pero es que, Josué, es que hacía falta entrar en calor. todos. O sea, yo siempre hago esta primera pregunta y Pero me parece maravilloso, porque así las entras respuestas en son materia horrorosas. enseguida y bueno, yo Totalmente. espero haber Josué, estado a la altura de la explicación. pues eso, que lo dicho, yo animo a los que veáis esta charla que la veáis antes, digo, la veáis antes, pero también la veáis especialmente después de ver la película, porque encontraréis eso, mucho código invisible que está ahí y que seguramente no veis. Josué, nos vemos prontito, ¿vale? Muchísimas gracias siempre por todo, Conrado, y un abrazo fuerte a Mundo BSO y a toda la gente que te sigue, que es mucha. Venga, Entre los cuales me incluyo. Mundo Beso es tu casa, ya lo sabes. Hasta luego. Muchísimas gracias.